Buenos días, chicos. El día de hoy, 15 de julio del 2020, tenemos o nos toca nuestro curso de lenguaje dirigido para ustedes, segundo grado de secundaria. Y ya estamos en lo que es el tema 6. Vendría a ser sintagma verbal, ¿ya? El sintagma verbal. Ya es, como les digo, el último tema y prácticamente ya nosotros sabemos lo que es el sintagma verbal, perdón, el sintagma nominal, que vendría a ser en este caso tipo el sujeto. Ahora vamos, ya, bien. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en lo que es el sintagma verbal. En los anteriores ejercicios no encontramos ningún verbo, ¿no? Ningún verbo, ninguna acción que realice el sujeto. Ahora sí, pero no va a ser de la forma que nosotros usualmente lo encontramos en una oración simple, ¿ya? Van a haber distintas formas que a veces nos va a hacer confundir, pero va a depender en este caso del concepto que yo tenga en lo que respecta al sintagma verbal. No estoy hablando de verbos, estoy hablando de sintagma verbal. Ojo en esa parte, ¿ya? Sintagma verbal. Bien. ¿Alguien recuerda en lo que respecta al sintagma verbal cuál era su núcleo o no tenía núcleo? El verbo. Muy bien. El verbo era el núcleo del sintagma verbal. Bien. Entonces, el sintagma verbal va a ser lo siguiente. Ahí. El sintagma verbal es la palabra o conjunto de palabras que tiene por núcleo un verbo. Un resumen ahí, bien dado. Ahora, en este caso, ya funciona como predicado de la oración. Bien, entonces, habíamos dicho que el sintagma verbal es la palabra o conjunto de palabras que tiene por núcleo un verbo, ¿ya? Que tiene por núcleo un verbo. En este caso va a funcionar, ya va a funcionar como predicado de la oración. Ustedes conocen que dentro de una oración yo tengo que sujeto, predicado. Prácticamente dentro del sujeto hemos visto el sintagma nominal, ¿no? Que puede entrar a tallar el sintagma adjetival, preposicional, etcétera, ¿verdad? Ahora, dentro del sintagma verbal también van a estar estos amiguitos, el sintagma adjetival, el sintagma preposicional, etcétera. Todo eso va a estar en ambos, ¿ya? En ambos, tanto en el sujeto como en el predicado, que vendría a ser el sintagma verbal. Ahora, el verbo es la parte más importante de la oración, ¿ya? Es la parte más importante porque indica en este caso la acción y tipo que enlaza y le da sentido a la oración, ¿no? Sin él no hay oración o no hay en este caso un mensaje transmitido. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Miren aquí esta simple oración. Miren. Juan escribió una carta. Imagínense que yo le elimine esto de acá. Juan, ¿qué diría? Escribió una carta. Todavía tendría sentido, ¿no? Simplemente ahí coloco, ¿no? Escribió una carta. ¿Quién habrá sido? Pues Juan, Pedro, él, ella, quién sabe, ¿no? A ver, después, si yo le elimino, ya, a ver, voy a borrar aquí este. Y vamos a eliminar otro, a ver. Si yo le elimino carta, ¿tendría sentido? Juan escribió una. No, ¿verdad? Entonces, para que tenga sentido la oración, tengo que colocar sí o sí, en este caso, la acción, ¿no? La acción. Y en esta oración, el núcleo, ¿no? El núcleo va a ser un verbo que vendría a ser escribió, ¿ya? Porque tiene tiempo, tiene persona, ¿qué más tiene? ¿Qué más tiene este modo, no? También tiene modo. Todo eso va a tener mi núcleo porque es un verbo. Ahora, mi sintagma verbal, ojo que sintagma verbal, recién estoy hablando de sintagma verbal, va a ser todo esto a partir de mi verbo hacia adelante.
A partir de mi verbo hacia adelante. Yo no he tocado en ningún momento a Juan. No he tocado en ningún momento a Juan, sino a partir de escribió, que viene a ser el verbo, hacia adelante va a ser mi sintagma verbal. ¿Quién va a ser mi núcleo? El verbo. Ahora, no solamente se puede presentar de esa manera, sino vamos a ver ahora más casos. ¿Cuál es la estructura normal de un sintagma verbal? De la siguiente manera, miren, podemos encontrar un auxiliar, un verbo auxiliar quizás, un verbo, ya, un verbo, más un complemento. Esta puede ser, en este caso, mi sintagma verbal. Esa va a ser mi estructura que yo puedo encontrar. Ahora, el complemento va a ser el siguiente. Puede ser un sintagma adverbial, puede ser un sintagma adjetival, puede ser un sintagma preposicional o un sintagma nominal, dependiendo cómo se presente la oración, ¿no? Obviamente yo tengo que saber los adverbios, tengo que saber los adjetivos, las preposiciones, ¿no? Y los sustantivos, identificar los determinantes y todo lo demás, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos por acá? Esa es la estructura, acuérdense bien la estructura, por favor. Eso no va a variar, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Miren, ustedes saben que ya el núcleo, ¿no? El núcleo del sintagma verbal va a ser un verbo. Bien, se puede presentar de 5 formas. De forma simple, de forma compuesta, en este caso como voz pasiva, ya, como les decía, vamos a encontrar de forma simple, compuesta, voz pasiva, perífrasis verbal o como locución verbal, ¿ya? Por eso les digo que es este es prácticamente un resumen de cómo lo pueden encontrar, ¿ya? Porque ustedes normalmente, ¿no? Hace algún tiempo, siempre han identificado al verbo así, ¿no? José come una manzana, ya come el verbo, listo. Ya, pero yo en el sintagma verbal, ya en el sintagma verbal, yo tengo que identificar el núcleo, ¿no? Y el núcleo va a ser el verbo. Ahora, hay varias oraciones, entonces, como siempre les he dicho, cada año se va a complicar, en este caso, o dificultar cada tema, ¿no? Ahora, están aprendiendo un poco más, porque miren, acá se puede presentar de forma compuesta. ¿Cómo es la compuesta? Ayudada de un verbo auxiliar. El verbo auxiliar es ha comido. ¿Por qué? Porque yo no podría decir acá, José comido una manzana, ¿no? Tengo que ayudarle. ¿Con quién? Con un verbo auxiliar. José ha comido una manzana, ¿no? Entonces, este ha comido va a ser el núcleo, ¿ya? Va a ser el núcleo. En este caso, ha comido una manzana sería mi sintagma verbal, pero mi núcleo sería ha comido. ¿Qué más tenemos? Voz pasiva, ¿no? Que necesita casi, ¿no? Como un verbo auxiliar, pero no tanto así. Miren, José fue interrumpido, ¿no? José fue interrumpido. Ahora, perífrasis verbal. En este caso, yo acá tengo tipo como que dos verbos, ¿no? Uno que tiene tiempo, que tiene persona, y el otro que está en infinitivo. Pero los tres, perdón, esa empezó a comer, me va a indicar algo, ¿no? Me va a indicar una acción también, ¿no? José empezó a comer. Está acompañado, sí, de una preposición, pero acompañado, ¿no? Esta preposición es que me forma esta acción. Empezó a comer, empezó a jugar, empezó a correr. Todo eso puede ir en esta oración. ¿Cuál va a ser mi núcleo? Empezó a comer. ¿Ya? Empezó a comer. ¿Qué más tenemos por acá? La locución verbal. ¿Ya? Locución verbal. Por ejemplo, cuando yo hablo de locución verbal, quiere decir, en este caso, que me enfoca o que significa una palabra, pero cuando yo la menciono, ¿no? La quiero expresar, es en más palabras. Por ejemplo, mi hijo dio la cara por mí, ¿no? O se enfrentó, ¿no? Se enfrentó por mí. Puede ser ahí. Pero, miren, dio la cara.
¿no? De dar, ¿no? Dio de dar, dio la cara. Pero dio la cara es una expresión, ¿no? Entonces vendría a ser la locución verbal. Locución verbal. No necesariamente es solamente el verbo, sino que a todo lo que yo estoy seleccionando se llama locución verbal. Bien, entonces, ahora vamos a repasar lo que vimos en la primera clase. ¿Recuerdan este ejemplo? ¿Recuerdan? Bien, entonces, en ese ejemplo que habíamos visto, todo en general, ¿verdad? Todo en general. La oración, ¿ya? La oración está conformada por un sintagma nominal y un sintagma verbal, ¿no? Bien, entonces, yo voy a colocar en este caso, ¿cuál es el ejemplo acá? Miren cómo han dividido esta oración. El sintagma nominal es el profesor, porque él viene a ser el determinante, N, en este caso el sustantivo, y ahí nada más que el sintagma nominal, por ese lado. Ahora, por el otro lado tengo al sintagma verbal, que si se pueden dar cuenta, en este caso, está ramificándose más, ¿no? Ramificándose más. ¿Cómo yo puedo definir esto? Miren, sintagma verbal, tengo al verbo, ¿ya? Al verbo que viene a ser pensar, ¿ya? Pensar. Luego tengo en este caso la proposición o parte de la oración, ¿ya? Parte de la oración, que vendría a ser el sintagma nominal. Nuevamente lo menciono, pero para referirme, ¿ya? Para referirme al verbo. O sea, ¿a qué quiere decir el verbo? ¿No? El verbo, ¿con qué se enfoca? ¿Con qué sujeto? Y luego vuelvo a tener otro sintagma verbal, el verbo, ¿no? Aquí el verbo, comprar. Y dentro de mi sintagma verbal tengo el sintagma nominal, porque dice el libro. ¿Cómo se formó esto? Así. Este va a ser la estructura final. Esta es la oración completa, que viene a ser, el profesor piensa comprar el libro. Lo divido de esta manera, sintagma nominal por un lado, que viene a ser él como determinante, el profesor como sustantivo, y por el otro lado mi sintagma verbal. V, ¿no? V viene a ser mi verbo, que viene a ser piensa, ¿ya? Dentro de mi sintagma verbal tengo otro sintagma verbal porque tengo otro verbo, ¿ya? Otro verbo, y sería comprar, ¿ya? Comprar. Ahora, dentro de mi sintagma verbal tengo un sintagma nominal, ¿ya? Dentro de mi sintagma nominal, ¿qué tengo? Mi determinante, él, y mi sustantivo, libre. Y así formo la oración, el profesor piensa comprar el libro. ¿Ya? La tarea es de la página 30 de su libro. Acá están las indicaciones del plan lector, ¿ya? ¿Dónde está? Ahí está. Buscar 5 palabras conocidas de la lectura y colocar el significado correspondiente. En el cuaderno hacer un resumen de lo leído. Recuerda hacer uso de los conectores lógicos. 3, Tenemos realizar... que leer hasta el capítulo 3, ¿no? Sí, es el capítulo 3, ¿ya? Realizar un video narrando lo que han entendido de la lectura. Antes de comenzar, considerar la presentación, saludo, título del libro, bibliografía del autor, etc. Al final pueden considerar un mensaje para motivar la lectura en jóvenes de su edad, ¿ya? Este es audiovisual, ¿no? Video con audio. Los dos primeros son escritos. Fecha de entrega máximo, ¿ya? Hasta el 29 de julio, ¿ya? Para la presentación pueden utilizar aplicativos digitales, ¿no? Algunos me presentan así su tarea de industria, ¿no? Con aplicativos tipo, ahí que fueran presentarlo a YouTube, así, ¿ya? Es idea de ustedes, ya ingenio.